¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de los analistas de la noticia a través de ICN, una nueva conciencia. Y esto que pues no deja de preocupar la situación que se vive en el Ecuador en estos momentos, cuando el propio presidente Daniel Noboa ha declarado un estado de guerra, ha declarado de estado de guerra precisamente porque las bandas organizadas se le han no revelado, no se podemos decir que es rebelión de bandas organizadas, porque desde el momento en que son bandas organizadas supuestamente de criminales es que ya están en rebeldía. Lo cierto es que tenemos ya al presidente, que fue lo que ha dicho en estos momentos y qué es lo que ha expresado sobre lo que se está viviendo en el Ecuador. Tenemos, pero también antes de ello, vamos a presentar a nuestra invitada, a la socióloga, catedrática universitaria, también investigadora de la Universidad Pontificia del Ecuador. Me refiero a la doctora Alejandra Delgado. Buenas tardes, doctora. Gracias por compartir con nosotros esta tarde la problemática, la situación, la crisis que se vive en el Ecuador. Bienvenida. Gracias, Carlos. Muy buenas tardes. Buenas tardes con toda su audiencia también. Un placer estar en este medio con usted. Sí, bien. Vamos a ver de inmediato, para poner en contexto a nuestros oyentes y a nuestros televidentes, sobre lo que ha dicho el presidente en las últimas horas y en qué estado ha declarado al Ecuador en estos momentos. Ecuatorianos, se acabó el tiempo en el que los condenados por narcotráfico, sicariato y el crimen organizado le dictaban al gobierno de turno qué hacer. Lo que estamos viendo en las cárceles del país es el resultado de la decisión de enfrentarlos. Por eso, desde el gobierno hemos emprendido acciones que nos permitan recuperar el control de los centros de privación de libertad que se ha perdido en los últimos años. Y en respuesta, estos grupos narcoterroristas pretenden amedrentarnos y creen que cederemos ante sus demandas. He dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. Hago un llamado a la ciudadanía, ya que esta lucha es de todos y que también les den su respaldo. Lo que vivimos es una muestra de que las cosas deben cambiar en el país y que las leyes que tenemos no son suficientes para vivir en paz, por lo que no hay espacio para políticos oportunistas que buscan sacar crédito a costa de una crisis de seguridad penitenciaria. Nosotros no vamos a negociar con terroristas, ni descansaremos hasta devolverle la paz a todos los ecuatorianos. Es un gobierno firme, es un gobierno que va a proteger a los ciudadanos y se acabaron los momentos de gobiernos tibios. Estamos en un conflicto armado, no internacional. Estamos luchando por la paz nacional. Estamos luchando también contra grupos terroristas, que hoy en día son más de 20.000 personas los que los conforman. Es un mensaje de que nosotros no vamos a ceder, es un mensaje de que no vamos a dejar que la sociedad se muera lentamente, sino que hoy los vamos a combatir, hoy vamos a dar soluciones y pronto vamos a darle la paz a las familias ecuatorianas. Esto no lo podemos combatir de un solo lado, y no es solo de bala, es también en la función judicial. Nosotros consideraremos a los jueces y fiscales que apoyen a líderes identificados de estos grupos terroristas también como parte del grupo terrorista. Tiene 40. Bien, también hemos invitado para que nos ayude con este programa en análisis al doctor Abelardo Pozo también. Doctor, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros desde el Ecuador. Buenas tardes, muchas gracias por haberme tomado en cuenta y muy complacido de participar en el programa. ¿Cómo no? Doctora Delgado, ¿qué interpretación, qué lectura le da a esto cuando el presidente ha dicho que esto no es algo internacional, pero sí algunos han calificado de que son transnacionales, de narcotraficantes transnacionales los que se han vinculado, o sea que
cárteles internacionales, transnacionales que se han vinculado en esta problemática del Ecuador. ¿Qué es lo que, desde el punto de vista de lo que ustedes estudian y de lo que realmente ven en el Ecuador, de esta situación que se está viviendo, cuál es su expertise, cuál es su conocimiento en relación a esto, qué interpretación se le puede dar a la situación que se vive en el Ecuador, doctora Delgado? Muchísimas gracias. En primer lugar, creo que queda claro una de las cosas más importantes de identificar, es que el conflicto de seguridad en nuestro país, en el Ecuador, tiene ya una larga data. No es en los últimos meses, no es exclusivo de este gobierno ni del que le antecedió, sino que tiene ya una trayectoria en la que no solamente se ha evidenciado un problema al interior de las cárceles, sino también se ha evidenciado un problema en la cotidianidad, en las calles, en el entorno urbano, pero también en el entorno rural. Esta crisis de seguridad nos hace cerrar o ha hecho que se cierre el año 2023 con uno de los índices más altos de incidentes violentos en la historia de nuestro país. De alguna manera eso ha significado que la violencia se ha convertido en algo, entre comillas, natural, es decir, se ha naturalizado en la forma como hemos empezado a convivir. Esa naturalización de la violencia ha hecho que progresivamente vayamos perdiendo como la capacidad de sorprendernos frente a este desate de la violencia que efectivamente resulta alarmante. No solamente el ataque contra bienes, contra los bienes privados, sino también el ataque contra los seres humanos y las dificultades en la convivencia han hecho de este un conflicto que se ha ido acrecentando. Lo que ocurre a partir de la declaratoria del decreto del presidente Noboa son dos cosas importantes. La primera es la declaratoria de un nuevo estado de excepción. Es importantísimo entender que el gobierno precedente, el gobierno de Guillermo Lasso, tuvo muchas declaratorias de estados de excepción. Y esta es la primera declaratoria de excepción de este gobierno. Pero ligado a la declaratoria de excepción, de estado de excepción, lo cual justificaría la intervención en determinados contextos, se le acompaña una declaratoria a esta guerra, esto que ha dicho el presidente en el audio que usted presentó, la declaratoria de guerra hacia el crimen organizado e identifica una serie de organizaciones a las que las categoriza como terroristas, es decir, como objetivos del Estado en este contexto. Es por eso que se habla de un conflicto interno que nos pone que pone a la ciudadanía, que pone a la sociedad civil en un contexto particular. Las Fuerzas Armadas inician operativos complementarios y de apoyo a la seguridad de la Policía Nacional o algunas de las actividades cotidianas, sobre todo aquellas relacionadas con las actividades educativas, han sido retiradas de la presencialidad. Escuelas y colegios y algunas universidades también se han mantenido en teletrabajo. Con relación a lo que usted decía en la segunda parte de su pregunta, sí, efectivamente es un conflicto interno que se ha denominado así, pero tiene características ligadas a lo que se conoce como el crimen transnacional, ligado a los conflictos de la comercialización internacional de sustancias estupefacientes. Sí, es interesante. Doctor Pozo, ¿qué consideraciones tiene al respecto usted en relación a esto? Sí, yo coincido con la doctora en cuanto a que efectivamente la crisis esta de la que vivimos en el Ecuador no es una cuestión reciente. Venimos soportando la inseguridad desde hace muchísimo tiempo. La calificación de terroristas significa el hecho de poder atacarles a estas personas sin necesidad de establecer un estado de excepción. Realmente los estados de excepción que se tomaron antes
como explicaba la doctora, no tuvieron efecto. En realidad, había unos desfiles de policías y desfiles de algunos militares, pero desfiles que se esperaba, los delincuentes esperaban que termine el desfile para salir a hacer las suyas. No ha cambiado absolutamente nada con los estados de excepción. La declaratoria de una guerra interna significa que el enemigo está siendo identificado y entonces se cambian los papeles y los roles que se tenía antes previstas en la Constitución, de que los militares pueden ayudar a los policías. Ahora serían los militares los que manejan la situación y los policías estarían ayudando a los militares a combatir al enemigo. Y este enemigo está identificado en el decreto del presidente y en las ampliaciones que vendrán para identificar nuevos grupos de bandoleros organizados. Estos bandoleros organizados ya van mucho más allá de lo que podría ser simplemente una organización criminal típica de las que suelen haber mucho en América Latina, y se ha convertido ya en una acción terrorista que critica al Estado, que combate al Estado y que le provoca al punto que quiere medir fuerzas con el Estado. Y esta es una situación probablemente anómala en América Latina. En nuestros países sí hay muchos criminales, pero no se nota que los criminales se pongan en pie de guerra y que ellos sean los que amenacen al Estado. La situación del Estado está siendo amenazada y por eso el presidente ha tomado la decisión de declarar que es una guerra contra el terrorismo. Es un conflicto interno, no, pero sí se declara beligerantes a quienes están atacando, a los bandoleros organizados se les declara beligerantes, que es lo que suele ocurrir internacionalmente cuando hay dos ejércitos que se disputan un gobierno, por ejemplo. Hay un ejército regular y un ejército beligerante. En este caso, las fuerzas beligerantes son las de la mafia. Ese sería el comentario fundamental que tengo que hacer. Doctora Delgado, y le decía que una crisis doméstica ha tomado algo y ha disparado las alarmas también, porque se ha pronunciado Brasil en relación a esto, se ha pronunciado Estados Unidos en relación a esto, creo que el Perú también. Ya hay países que están pronunciando debido a una crisis interna, precisamente hasta el propio México también se ha pronunciado, y es en relación al tema. Entonces, algo doméstico trasciende la frontera debido precisamente a esto, al crimen transnacional, a los cárteles transnacionales. E incluso hay analistas mexicanos que se lo adjudican estos movimientos a los choneros por un lado y a los lobos por el otro, que son partes del cártel de Sinaloa por un lado y también del cártel de Jalisco de Nueva Generación. No obstante, esto, por eso es calificado como terroristas también estos grupos, porque rompen las fronteras de un país y se riegan por toda Latinoamérica. Sí, ahí me parece interesante poner en consideración algunos elementos. La primera cuestión es que efectivamente la globalización trae consigo múltiples problemas. Y estos problemas tienen que ver no solamente con el crimen organizado, sino también con la expansión de problemas por los cuales las poblaciones, particularmente latinoamericanas, atraviesan. ¿Qué quiero decir con esto? Muchos de los análisis o muchos de los focos de atención se centran en el narcotráfico, en el crimen organizado como el único y principal problema. No quiero decir con esto que no sean problemas y que sean problemas de relevancia que tenemos que enfrentar y que tienen que ser parados, sino que también existen condicionantes que alimentan la vulnerabilidad de las poblaciones. Cuando al principio usted manifestaba los datos que presenta el presidente, ahí más o menos se ha hablado, los analistas han identificado entre 22 y 25 grupos que serían los que se han declarado en el decreto 111, pero adicionalmente a esto también se ha dado un número más o menos de las personas que estarían involucradas con estos contextos. Cuando hablamos de esta población en términos generales,
de quiénes son las personas que estarían relacionadas, hay que comprender también que muchos de las personas a las que se les adjudica estas actividades podrían estar relacionadas con situaciones particulares de marginalidad, de vulnerabilidad, de empobrecimiento y sí, de violencia, pero en un contexto diferente. Algo que llama la atención particularmente en este momento es que con la declaratoria del conflicto interno y al identificar como enemigos a todas estas poblaciones que no, efectivamente no se delimitan con claridad, también implica en términos de la ciudadanía empezar a estigmatizar al diferente, empezar a cuestionar a quienes no necesariamente están relacionados con la normalidad. Digo esto porque empieza un proceso, y esto también ha sido cuestionado no únicamente en estos momentos, sino a nivel general en términos de otros contextos, como criminalización de la pobreza, como racialización de esta población. Entonces, esa es la gran pregunta, ¿cómo identificar a un enemigo particular cuando no hemos identificado como país, como región también, que tenemos problemas que también son enemigos importantes? ¿Cómo declararle la guerra también a la pobreza? ¿Cómo declarar la guerra también a la corrupción? Entonces me parece importante poner, sí, lo que se ha determinado, poner un freno a estas actividades delincuenciales, pero eso tiene que ir de la mano con esta declaratoria de guerra hacia la pobreza, hacia la desnutrición infantil, hacia la marginalización, hacia el analfabetismo, hacia las enfermedades catastróficas y mortales que pueden ser prevenibles y que no son únicamente problemas del Ecuador, sino también de muchos países de la región. Efectivamente, hacen el enfoque desde el punto de vista sociológico, y son males atávicos, son males que vienen y que no son solamente del Ecuador, sino que todos los países de la periferia o todos los países tercermundistas, todos los países, incluyendo casi toda Latinoamérica. Pero realmente ahí sería una pregunta para ambos, después de algunas acotaciones también del doctor Pozo. Realmente hay sectores políticos en generar esto. ¿Quién está detrás de todo esto? Pero esto me lo responden después de esta breve pausa comercial. Bien, estamos en comunicación con la doctora Alejandra Delgado de la Universidad Pontificia Católica del Ecuador y también con el doctor Abelardo Pozo. Doctor, sus consideraciones, la doctora pues ha dado un punto de vista sociológico, de una explicación sobre el porqué de las causas que conllevan a la criminalidad, la falta del combate a la pobreza, la falta de educación, a las oportunidades de la gente más desposeída y tratando de buscar un estatus mejor de vida, evitar la migración, los desplazamientos forzados y todo con lo que conlleva a una problemática seria, no solamente en Ecuador, sino que esa es una copia para este resto de países también del área de Centroamérica. Doctor Pozo, sus consideraciones y también en relación a esta última consulta, porque el presidente dijo no le vamos a dar cabida a los sectores políticos, en algún momento más bien como que crea cierta sospecha de que hay sectores políticos que están interesados en que se genere una crisis en el Ecuador. Doctor. Sí, muchas gracias. Sí, quisiera primero hacer una pequeña aclaración sobre la internacionalización del problema, porque sí es cierto que han habido pronunciamientos de solidaridad por parte de algunos embajadores, pero esos pronunciamientos se deben considerar como simplemente de solidaridad con el gobierno, porque para que se internacionalice el asunto tendría que recurrirse a un organismo internacional, fuera de Naciones Unidas, que sería la llamada, o inclusive eventualmente podría ser la OEA, pero habría que ver
pronunciamiento de la comunidad internacional, porque está reservado el uso de la fuerza a la comunidad internacional de la Segunda Guerra Mundial. Y esto le digo porque yo pasé 40 y pico de años siendo diplomático, soy diplomático de carrera, y es un tema que sí conozco. Las declaraciones, las observaciones que hizo la doctora son realmente muy acertadas, es verdad. El enemigo está prácticamente desconocido, porque armar una guerra contra un enemigo que se dice que tienen nombres de las bandas a las que pertenecen, pero no hay una identificación de los individuos, ni el ejército enemigo se conoce, no puede identificarse al ejército enemigo. Esto tiene toda la razón en cuanto a que la guerra tendría que ser por las causas que provocaron llegar a la situación de inseguridad total que estaba viviendo el Ecuador. Eso sería realmente lo que podría hacerse para evitar que vuelva a ocurrir una situación de esta naturaleza. Los ladrones, los criminales se tomaron las cárceles en el Ecuador y vivían en sus fortines. Las cárceles se convirtieron en los fortines de los criminales. Los capos de las mafias estaban viviendo en los fortines y estaban ubicados ahí, desde ahí vivían a las situaciones criminales. El hecho de negociar con criminales resulta bastante complicado, por un lado, y por otro lado, creo yo que inútil, porque no les puede ofrecer ninguna situación que pueda eventualmente compararse con la situación de privilegio que vivían los capos encarcelados, porque el capo encarcelado tenía 3 celdas, como por ejemplo el llamado Pito, tenía 3 celdas a su disposición, hacía fiestas para cuando cumplía años, tenía un criadero de puercos en la propia cárcel y gente que le protegía. O sea, no tenía sentido venir a decirle: vea, usted ceda el poder que usted tiene en la cárcel para que dé al gobierno, devuelva algo posible. No puede crearse una situación así. La lucha tiene que ser consecuentemente contra un enemigo prácticamente invisible, pero esa lucha tendrá que ser en solidaridad con todos los ecuatorianos y todos los partidos políticos. Ese es un llamado a que colaboren como son dirigentes de masas para que ayuden a que el Ecuador entero se levante en contra de la delincuencia, que sería una de las formas, no de garantía, pero sí que ampliaría más el espectro que tenemos ahora. El espectro que tenemos ahora es bastante vago, bastante difuso, como dijo la doctora, y se prestaría a que empiecen a identificarse personas que no caigan dentro de lo que consideramos un hombre decente. Si decimos que decente tiene que ser quien se vista de una determinada manera, que dice algún lenguaje más o menos conocido, podríamos caer en la tentación de llevar a la cárcel a personas que se hicieron tatuajes por mal gusto, o personas que hablan un idioma atropellado porque no tienen educación, no son criminales necesariamente los hombres tatuados, ni mujeres tatuadas, ni son tampoco criminales las personas que no dominan el español. Consecuentemente, el sistema es bastante grave. Habría que buscar la posibilidad de que se busque una reacción internacional a un delito que es internacional. El terrorismo es un delito internacional, el narcotráfico es un delito internacional. Sí podría buscarse la posibilidad de que la comunidad internacional, la comunidad regional, la OEA, reaccionen de alguna manera en apoyo de países como Ecuador, que en esta situación de crisis que vivimos ahora, que está afrontando una situación que puede ir mucho más allá de los límites nacionales, de los recursos nacionales. Esta es precisamente la idea de la internacionalización. Y qué interesante esa aclaración que nos hace y ese conocimiento que nos brinda en relación al que por qué el apoyo o el pronunciamiento a través de los diferentes países, porque cualquiera pudiese ser. Ahora entonces ahí es donde realmente se convierte en un problema doméstico después de esa aclaración, y es muy válida la que nos hace. Ahora bien, ¿hay sectores políticos detrás de todo esto? O sea, ¿hacia quiénes responden estos grupos organizados? O sea, ¿quién estará detrás de ellos? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Porque esto de los privilegios en las cárceles es normal. Aquí en Honduras se han desmantelado gente que tiene su propio módem, igual que lo encontraron a Fito Macías, ¿no? Es decir, con sus propias pinturas, celebraban sus cumpleaños, llevan conjuntos a las cárceles.
Bueno, hasta disparos al aire ahí adentro. Llamadas de teléfonos celulares y todo. Pareciera que esto se copia todo ese modelo, tanto en Ecuador como aquí en Honduras. Me parece que estuviéramos aquí en Honduras, que en determinado momento se ha manejado un poco la situación, pero al parecer dicen que todo esto tenían el cierto temor de la buquelización, o sea, ha trascendido también en el mundo lo que ha estado haciendo Nayib Bukele en El Salvador y el tratamiento que se le ha hecho a los pandilleros. Y comparto con usted, doctor, el hecho de que la gente que ande tatuada o la gente que hable de otra manera no significa que sea del crimen organizado, no significa que tampoco... ¿Por qué? Porque es que se ha descalificado o prácticamente como que se le pone un sello a esas personas y no necesariamente pertenecen a esos grupos. Ahora bien, volviendo a las preguntas, ¿qué hay detrás de todo esto, doctora Delgado? Uno de los detonantes de esta situación fue el conocido informe del caso Metástasis, en el que se exponen una serie de relaciones, se expone una serie de comunicación a través de WhatsApp y otros medios que identifican algunas de las relaciones de algunos personajes públicos con problemas y con líderes del narcotráfico. A partir de este informe empiezan a establecerse la necesidad de investigación y significa que existen más actores involucrados de los que inicialmente se había expuesto. Por este motivo parece importante señalar que la investigación y el papel de la Fiscalía y el papel de las instituciones en conjunto del Estado, no únicamente el gobierno central, sino también la función judicial, son importantísimas para este momento en el que se encuentra en el país. ¿Cuáles son las instancias que están detrás? Esto es lo que se debe determinar a través de estos procesos, siempre garantizando una transparencia del análisis. Es decir, que todos los procesos que se lleven a cabo a partir de estas investigaciones cuenten con el seguimiento y la garantía de la transparencia que necesita el Estado ecuatoriano, que necesita la sociedad ecuatoriana. De otro lado, es fundamental ir fortaleciendo lo que decíamos. Sí, es un problema que implica a todo el proceso penitenciario, sí, pero que no puede ser entendido al margen de la generación de política pública. Es decir, no podemos pensar que encerrando gente se va a resolver el problema, porque la gran pregunta es cuál va a ser la política pública después de que la gente haya sido detenida. Ahora, el día de ayer, en el informe que nos han dado las autoridades, existen más de 300 detenidos el día de ayer. Existe, según el censo del 2022, el censo penitenciario del 2022, un poco menos de 32,000 personas en los centros privados de libertad. Son más de 28 centros de privación de libertad. Eso sí que, si es que tenemos un aumento de los procesos de detención, necesitamos también la agilización, pero también la transparencia de todos los procesos que se dé a las personas que van siendo detenidas para garantizar la transparencia y siempre el respeto a sus derechos, por un lado. Y por otro lado, necesitamos saber con claridad cuál es la política de la privación de libertad, porque de lo contrario, y ya se ha hecho el análisis, del anuncio, más bien dicho, de la implementación de 2 centros más, de la construcción de 2 nuevas cárceles, como se lo ha dado. Esas cárceles, esos centros, necesitan responder a una política, a una propuesta que desde mi criterio no es simplemente el encierro. Tiene que responder a una política profunda de rehabilitación, pero sobre todo yo creo que la base es la prevención del delito y evitar la reincidencia de la criminalidad. ¿Cómo se garantizaría? La gran pregunta es cómo hacer que todas estas personas que alguna vez salen de los centros de privación de libertad no reincidan. Cuando uno revisa
a veces los récords de algunas de las personas detenidas, mira, 5, 10, 15, 20 detenciones previas. Eso me parece que es parte de un necesario análisis, de una pregunta incómoda tal vez para este momento, porque sí, necesitamos que nos garanticen la seguridad en las calles, pero son preguntas que tienen que ser colaterales a este análisis, que no pueden dejarse para un segundo momento, porque de lo contrario vamos generando más problemas. Sí, doctor Pozo. Sí, dígame. Sus consideraciones, doctor Pozo, en relación a esto también planteado por la doctora Delgado. Pues sí, tiene mucha razón la doctora Delgado, tiene mucha razón en su enfoque. El punto fundamental estaría en que los delincuentes, en cierta forma, de acuerdo al decreto presidencial, han dejado de ser tales. Y no es que hay que apresarles y tratar de rehabilitarles, sino que están en guerra. Y como están en guerra, se convierten en enemigos. Y el enemigo, muy difícil, sí se le puede apresar al enemigo. Hay muchos prisioneros de guerra, evidentemente, y en las guerras tradicionales hay prisioneros de guerra. Ahora existen ciertos tratamientos humanitarios, por eso se habla del derecho internacional humanitario como que sería la base fundamental de tratamiento, es decir, proteger a la población civil, evitar que los niños y otras personas que puedan ser frágiles puedan sufrir por la guerra. Pero se habla de un enfrentamiento. El enfrentamiento dice, vamos a tratarles de acuerdo al derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario, como usted conoce, habla de los convenios de Ginebra, por ejemplo, que cómo debe tratarse a un prisionero de guerra, qué garantías se le tiene que dar para que sobreviva. Y los juzgamientos que se hacen en plena guerra son por unos delitos que tienen que ver con el enfrentamiento, no tienen que ver con el devenir normal de una sociedad. En el devenir normal de una sociedad hay delincuentes y esos delincuentes tienen que ser rehabilitados, como dice la doctora Delgado. El meterles a la cárcel no significa nada porque va a llegar un momento determinado en que va a haber un número de cárceles tan grandes que vamos a hacer los de afuera, vamos a ser menos personas que los que estén adentro, por todas las razones y las exageraciones que suelen rodear a estas políticas de persecución para meterles en cárceles donde están hacinados, donde no tienen todos los servicios y donde la rehabilitación suena, pero una cosa demasiado utópica. No se rehabilita, se les enseña a delinquir de mejor manera, se les especializa en una determinada situación, salen graduados de delincuentes, no rehabilitados realmente, y eso ocurre en toda América Latina, no solamente en el Ecuador. El problema del Ecuador es que los criminales, los capos de las mafias, estos que están ahí, trataron de hacerse de las autoridades, trataron de hacerse del Estado, y ahí es cuando dice usted que hacía la pregunta sobre a qué políticos les puede interesar. Precisamente les interesa mantener la situación como estaba a los políticos que fueron auspiciados por los narcotraficantes, a políticos que surgieron gracias al dinero del narcotráfico, gracias a que las campañas que hicieron para ser electos fueron financiadas por los narcotraficantes y por los bandoleros en general. Esa gente no hubiera podido llegar a los cargos de elección popular a la que llegaron si no hubiera sido por el apoyo. Ellos tienen su propia gente designada para que sean asambleístas, para que vayan a ser miembros importantes de algunos de los órganos fundamentales de las funciones del Estado, en fin. Esta gente trató de tomarse el gobierno, como ocurrió en el siglo pasado en Chicago, que faltó poco para que los delincuentes se adueñen del gobierno del estado de Illinois. Quisieron hacerlo. Hay un tratadista de derecho penal que precisamente habla de la situación en la que llegó las bandas como las de Al Capone o los de Lucky Luciano, que tenían que tener ya el control absoluto. Los jueces nuestros estaban absolutamente comprados, la policía les detenía y 24 horas después estaban libres, inclusive narcotraficantes de poca monta, lo que hace pensar que habían diferentes tarifas para que los jueces les dejen libres. A los capos, me supongo yo que les cobraban más para dejarles libres, y a las personas, a los peones, a los trabajadores, a los soldados que les llaman de la mafia, les cobraban menos, pero de cualquier manera había una absoluta impunidad
para esta gente que estaba dedicada al narcotráfico, a los delitos. Los policías les detienen, los jueces les sacan. Consecuentemente, no podemos hablar ahora de que se va a mantener el mismo sistema o reforzar la justicia o reforzar la policía. La policía ya pasó a un plano de que ya fue reforzada, ya estuvo reforzada, ya están actuando con mayores armamentos, pero no podemos llegar a militarizar de tal manera al país porque la presencia de militares en las calles también causa alarma. No es cierto que los ciudadanos se sienten tranquilos si ven pasar en una calle a soldados armados con armas letales. La gente se siente perseguida, se siente en una zona de peligro. Consecuentemente, parte de los derechos humanos fundamentales se dice precisamente que los policías están para cuidar el orden interno y que los militares el orden externo y que ayudarían en casos de emergencia. En este caso, como había dicho al comienzo de la entrevista, en este caso las policías ahora ayudarán al ejército que se supone que las Fuerzas Armadas del Ecuador se supone que están en guerra. Lo que tenemos que ver es los resultados de la guerra. Hasta ahora no se nota mucho eso de detener a 300 personas, no significa haber ganado una guerra. Posiblemente la batalla primera, la que ocurrió primero con los levantamientos y las bombas que se pusieron más en Guayaquil, esa batalla de la enorme guerra ganaron los delincuentes. Esta segunda es posible que pueda decirse como balance que ha ganado el gobierno, pero de cualquier manera estamos viviendo batalla y tendría que haber una guerra final. La eliminación de los narcotraficantes, de las bandas organizadas, de los terroristas, esa eliminación, esa neutralización, como le llama, para no hablar de eliminación porque suena peligroso, pero esa neutralización de los delincuentes sería la situación de victoria para la guerra que se está armando. Vamos a ir a una breve pausa. Al retorno vamos a insertar, por cortesía también, de un análisis que hace la periodista Adela Micha de México, y nos habla precisamente de esa internacionalización de los cárteles, la transnacionalización de los cárteles, y cómo el cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco han ido a influir hasta el propio Ecuador. Al retorno. Bien, estamos esta tarde desde el Ecuador, desde la provincia de Pichincha, dialogando con la doctora Alejandra Delgado y el doctor Alejandro Pozo sobre esta situación que vive el Ecuador en este momento. Vamos a insertar de inmediato y nos gustaría que nos hicieran un análisis sobre esto, sobre esta presentación que hace la periodista Adela Micha de México, y que nos den su opinión en relación al mismo. Corre. El crimen organizado tiene hundido en el terror a Ecuador. Ayer ese país vivió horas convulsas al ver en televisión la forma en la que criminales tomaron un canal, hicieron de periodistas sus rehenes y desataron una histeria colectiva entre explosivos y sangre que, plasmados en video, se hicieron virales. Pero en medio de todo esto hay un factor que es clave. La crisis de violencia en Ecuador lleva el sello de los carteles mexicanos. Ecuador es gobernado por Daniel Noboa, un hombre de 36 años que saltó del empresariado a la política con la promesa de poner mano dura contra los grupos de la delincuencia organizada. Con menos de 2 meses en el cargo, comenzó a tejer estos hilos de lo que había prometido. Inició con un plan de limpieza profunda en las cárceles. Buscaba extraditar reos, quitarles los lujos que tenían en sus celdas y evitar la convivencia de miembros de las principales organizaciones criminales de Ecuador, o sea, los choneros y los lobos. Pero el 7 de enero, José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, el criminal más peligroso del país y líder de los choneros, se fugó de una cárcel de Guayaquil. Las autoridades tardaron 15 horas en darse cuenta de lo que había ocurrido. A la fuga del Fito le siguió una estela de atentados y motines en las cárceles del país. Pero 48 horas después vino una segunda fuga.
La madrugada de ayer del penal de Riobamba escapó Fabricio Colón Pico, líder de los Lobos. El hombre llevaba apenas 3 días preso. Fue acusado por la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, de tener un plan para asesinarla. Sin embargo, desde el lunes, el gobierno ecuatoriano había ordenado un estado de excepción de 60 días para responder a esta ola de violencia con policías secuestrados, fugas de presos y ataques con explosivos. Claramente, eso no frenó al crimen organizado. Ayer por la tarde los delincuentes tomaron por 30 minutos el canal 10 de TC Televisión en Guayaquil, mostrando sus armas a las cámaras. Luego llegó la policía, liberaron a los rehenes, detuvieron a 13 personas, pero en paralelo fueron asesinados custodios de penales, delincuentes entraron a la Universidad de Guayaquil y se reportaron robos en comercios. Todo esto detonó la suspensión de clases en todo el país y que el presidente Noboa firmara un decreto en el que declara un conflicto armado interno. Es decir, se reconoce que estos delincuentes tienen capacidad de tomar el control de territorios de forma prolongada y sostenida, por lo que son una amenaza no solo para la seguridad, sino para la existencia del Estado. Decir que existe un conflicto armado interno implica que las Fuerzas Armadas van a desplegar todo su poder en contra de los grupos criminales que ahora son considerados terroristas. Lo que vemos hoy en Ecuador es quizá la muestra más cruel de lo que significa hablar de carteles transnacionales. Y en este caso puntual, del cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación. En mayo del año pasado, una investigación de la organización Insight Crime advertía de cómo los tentáculos del narcotráfico mexicano ya habían llegado hasta Ecuador, pues ese mes se realizaron 18 atentados en las provincias de Guayas y Esmeraldas. Los grupos que perpetraron esos crímenes ya se presentaban como aliados del cártel de Sinaloa o del de Jalisco Nueva Generación. De hecho, en años pasados ya se daban señales muy graves de esta conexión cuando, en un esfuerzo por calmar las riñas entre pandillas, el presidente de entonces, Lenín Moreno, ordenó dispersar en las cárceles a los miembros de los Choneros y los Lobos. Pero en el 2021, las autoridades se dieron cuenta que eso solamente había fragmentado las organizaciones y, por consecuencia, las alianzas con los carteles mexicanos, porque en febrero de ese año, reclusos que se creía que pertenecían a los Choneros terminaron en una gran riña en la que hubo 75 presos muertos. Las investigaciones concluyeron que, aunque sí eran choneros, unos estaban con el cártel de Jalisco, pero otros con el de Sinaloa. Otras investigaciones periodísticas indican que cuando Fito, el reo que se fugó el 7 de enero, asumió como el líder de los choneros, ya era el principal operador del cártel de Sinaloa, específicamente en lo que respecta al tráfico de drogas, porque Ecuador se convirtió en una de las rutas para el trasiego. Incluso investigadores como Santiago Erazo exponen que, debido a la presión del gobierno de Estados Unidos, los carteles mexicanos, como el de Sinaloa, se vieron obligados a buscar aliados más allá de las muy antaño conexiones con la delincuencia en Colombia. La promesa de Noboa de acabar con la violencia y tomar el control de las cárceles podría ser un parteaguas en ese país. Para bien, aún es muy prematuro decirlo. Lo cierto es que la situación ya había llegado a un límite. En las elecciones presidenciales del año pasado, los grupos criminales mataron a uno de los candidatos, Fernando Villavicencio. Mientras tanto, el pueblo ecuatoriano vive en un estado de horror constante, atrapado en un conflicto con los grupos del narcotráfico, ahora considerados terroristas, que parece no tener fin y que es un espejo en el que México dolorosamente se ve reflejado. Yo soy Adela Micha. ¿Qué anotaciones puede dar al respecto sobre este análisis, doctora Delgado? Sí, me parece que una de las cosas que señala el documental que usted nos acaba de presentar
es precisamente lo prematuro que resultaría hacer cualquier proyección con relación a los resultados que está teniendo esta intervención. Y la otra cuestión importante también de destacar es el punto límite a que nuestro país ya había llegado con el desastre de violencia e inseguridad. Esos me parecen dos elementos muy importantes a destacar para el análisis. Como habíamos dicho, y el doctor Pozo también lo había señalado en su intervención, lo que ha ocurrido en nuestro país, lo que ha ocurrido a partir del día lunes en el Ecuador, es fruto, es un síntoma de una situación bastante más compleja y que antecede en mucho las últimas semanas, los últimos meses incluso, y por lo tanto el último gobierno. Me parece importante también entender que hay, o a veces tengo la sensación de que existe renuencia a la comprensión del problema en su complejidad. Lo único que sí queda claro es que existe como un señalamiento puntual al narcotráfico, pero no hemos enfrentado la problemática para entender cuáles son las reales dimensiones de esa problemática y cuáles son los hilos y los nudos que se han generado en esa problematización. Y es lo que a veces también al mismo tiempo aparecería peligroso, porque las generalizaciones establecen a eso que ya habíamos hablado hace un momento, a un enemigo en abstracto, que puede ser cualquiera, que pueden ser todos y que no se alcanza a comprender en su real dimensión, en su real complejidad. Este evento, esta situación, es importante entender la declaratoria de conflicto interno seguido de la declaratoria del estado de emergencia. Efectivamente, lo había señalado también el doctor Pozo, militariza a la vida cotidiana, militariza a la sociedad civil. Y esa militarización de los asuntos cotidianos, digamos, no sería o no es en generales lo más deseable para la construcción de una cultura de paz. Con relación a lo que demanda la población, evidentemente el desate del miedo y el despertar de condiciones y situaciones de miedo hace que las poblaciones se polaricen y se empieza a hablar de lo que denominamos el otro o los otros como los grandes enemigos. Y esa es una cuestión extremadamente peligrosa. Cuando empezamos a mirar a estos diferentes de los que hablaba el doctor, a aquellos que no necesariamente cumplen con la normalidad, como aquellos que se inscriben en la norma, y entonces se representa un ataque no hacia el delito, sino hacia el delincuente. Y hay una distinción, me parece que es fundamental en este punto, cómo poner el límite, sí, desde las instituciones del Estado, pero sin que eso genere en una persecución a personas que han sido violentadas en sus derechos más fundamentales, sin que esto signifique de ninguna manera una apología de la violencia, ni una apología de la delincuencia, pero entender sí cuáles son las causales profundas y los potenciales peligros de no entender necesariamente las dimensiones de lo que podría significar un confrontamiento de la población en términos de su posicionamiento con relación a los últimos acontecimientos. Estado de excepción más declaratoria de guerra, ¿cree usted que son las salidas más factibles, las más importantes? Realmente solo son medidas para atenuar, paliativas, y la raíz del problema todavía no ha sido atacada. Doctora Delgado. Sí. Doctora Delgado, sí.
Le perdí el audio. Ok. Le reitero. El estado de excepción siempre dispara las alarmas en cualquier parte, en cualquier país, especialmente por los abusos que se cometen en un estado de excepción. Y por otro lado, la declaratoria de guerra, que son las dos partes en las cuales el Ecuador ha dicho el presidente de la República, son solamente un paliativo para poder controlar la situación, pero no es el ataque a profundidad de las raíces del problema. ¿Qué expectativas hay para poder solucionar este problema a mediano, no sé si a corto, mediano o largo plazo? Creo ahí que es importante la necesidad de recuperar la institucionalización del gobierno y del Estado. Esta necesidad de poner puntos claros a través de los cuales se tome el énfasis o se ponga ciertos límites a la convivencia cotidiana son importantes. Sabemos y se ha dicho que los problemas que han conducido no solamente a nuestro país, sino a algunos otros, a situaciones similares, son problemas estructurales. Y como todos sabemos, los problemas estructurales necesitan un esfuerzo bastante más sostenido. Sin embargo, es importante ir mirando cómo a partir de esta reconsideración o de este planteamiento que ha significado todo este movimiento a partir del día lunes de esta semana, con toda la serie de incidentes y respuestas, se va generando una forma diferente de construir un entorno de paz que siempre, desde mi perspectiva, debería estar en el marco del diálogo y de la conciliación y no necesariamente de la confrontación. Doctor Pozo. Sí, dígame. Doctor Pozo, sus consideraciones sobre este análisis que ha hecho la periodista también Adela y sobre precisamente las dos interrogantes que le he planteado a la doctora Delgado en cuanto a este estado de excepción y el estado y la declaratoria de guerra. ¿Son paliativos, son medidas tal vez no tibias, pero sí que disparan las alarmas en cualquier lugar? Cuando hay un estado de excepción, a veces no solamente se violenta los derechos humanos, sino que otro tipo de derechos en el cual se ven implicados otro tipo de personas que no tienen nada que ver con el ataque o con el ataque mismo que se le está buscando a las personas que han generado la problemática. ¿Ve alguna expectativa a corto, mediano o a largo plazo de la solución de esta problemática en el Ecuador? Sí, yo creo que la idea que tiene el presidente, y eso lo ha manifestado públicamente, o sea, no es que me cuente que los asesores estén públicamente, pero él dice públicamente que ya se acabó la época en que los gobiernos cedían a las presiones de los delincuentes, que ya se acabó el sistema en donde nosotros nos conformábamos con las medidas que usted muy acertadamente ha calificado de ser solamente paliativos. Dice el presidente que la situación del Ecuador ha llegado a tal extremo que ya no puede tomar esos paliativos, ni solamente los estados de emergencia, que de acuerdo a la experiencia ecuatoriana no han conducido a nada práctico. Consecuentemente, arma una guerra, declara una guerra. Y esa declaratoria de guerra tiene que tener un fin pronto. No puede pensarse que puede abrirse una guerra que vaya a durar años de años, como han durado las guerras de Medio Oriente, por ejemplo, cuando había la guerra del Líbano, en que peleaban cristianos y musulmanes. Esta vez hay un grupo de delincuentes que no son la mayoría de los ciudadanos ecuatorianos y está declarada la guerra a esas gentes. Consecuentemente, la medida que se está tomando, que está estrenando el Ecuador, difiere mucho de las otras medidas que antes se tomaron con gobiernos anteriores que usaban paliativos, usaban sistemas que lo único que llevaban es a los presos a someterse al capricho de los jueces que son corruptos y que se dejan comprar. Ahora ya es imposible hacer eso, ya no puede llegarse a ese extremo y en consecuencia me parece que lo que debe tratarse es de apoyar a una nueva forma de
de enfrentar el problema, es una nueva manera, una manera que tiene que ver con la situación actual, con la situación de crisis del Ecuador que llegó al fondo. No es una situación similar a la que puede haber ocurrido en otros países, ni tampoco en el Ecuador anteriormente. Ha llegado al extremo. Y esto de que dependan o no dependan de un organismo internacional, de una delincuencia organizada internacionalmente, pues no tiene mucho sentido. Porque sí, efectivamente puede haber unas dependencias y unas amistades y unos convenios con Jalisco Nueva Generación o con cualquier otro grupo de los tristemente célebres mexicanos, pero la idea es que aquí había también delincuentes albaneses. Se habla de una mafia albanesa que estaba dirigiendo. El momento en que un país cae en una crisis como la nuestra, ahí se puede plantear políticamente del Estado fallido. Y esta idea del Estado fallido podría significar que tendría que intervenir la comunidad internacional para impedir que ese Estado desaparezca. La idea es que si es que hay una guerra, si hay un enfrentamiento y el Estado no es capaz de enfrentar a esos enormes problemas que están atentando contra el Estado, tendrá que declararse fallido y tendrá que ponerse a disposición de la gente a que protejan a los ciudadanos, que son la mayoría de este país, que sean protegidos por la comunidad internacional, porque el Estado no puede. Nosotros no hemos llegado, como país, no hemos llegado a plantear que es un Estado fallido, pero sí hemos dicho que la crisis no puede solamente ser enfrentada a través de paliativos. Es una medida extrema, una medida de fuerza, una guerra, en el concepto total de la palabra guerra. Inclusive, me permito repetir, se habla del derecho humanitario internacional como la norma que va a regir ese enfrentamiento. Se habla de una guerra, no es una guerra con un ejército beligerante que no esté de acuerdo con el sistema político. Es una guerra que se está armando contra alguien que quiere que desaparezca este Estado. Quizás fundarían otro, una especie de Estado extraño, como el que se quisieron hacer los gángsters de Chicago de los años 20, algo diferente en donde las reglas de juego son distintas. Se hablará de unas guerras particulares de la mafia, pero quieren que desaparezca ese Estado. Este Estado ya no existiría. Consecuentemente, esta es una medida que tiene que ser tomada con toda la gravedad y con toda la severidad que del caso. Tiene que ser una medida severa, drástica. Muchas gracias, doctor Pozo. Gracias por estar acompañándonos esta tarde. Gracias por su conocimiento y también por su manera pues, de explicarnos las cosas y entender un poco mejor la situación que vive en el Ecuador. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por darle esta oportunidad. Sí, gracias, no. Doctora, también. Bien, muchas doctora, gracias, doctor Pozo. Doctora, toda esta situación que ha planteado el doctor Pozo realmente deja preocupado más bien, es decir, porque no se ve una cuestión, no es una guerra convencional, pues es decir, es una guerra, como decía usted, que iniciaba, que decía que era con algo invisible, pues que se estaba realmente peleando. Para finalizar, doctora. Sí, sí, como señala usted, realmente es un contexto de muchísima preocupación. Yo creo que preocupa el punto en el que hemos llegado a esta situación. Es importante ahí darnos cuenta de que durante los últimos años se ha ido progresivamente naturalizando tanto la violencia en nuestro país que hemos llegado a un punto conflictivo muy preocupante y que ha sido progresivo, no se ha ido construyendo de la noche a la mañana, no es algo que ocurrió de repente, sino que los índices de violencia, de desinstitucionalización de los organismos públicos, de la propia respuesta del gobierno hacia las necesidades ciudadanas, han ido deteriorándose progresivamente. Me parece a mí que sí es importante este punto, no solamente para tomar acciones, sino también para reflejar. Aunque en los momentos de crisis las respuestas que se requieren suelen ser,
creo que es muy importante no perder de vista la necesidad activa y espacios como estos y como tantos otros que se generan en todos los espacios, y sobre todo el papel de la sociedad civil para permanecer atenta frente a los distintos procesos que se siguen generando y adelante vamos a necesitar para progresivamente reconstruir los lazos sociales, reconstruir el tejido social y continuar porque venimos de una situación social y económica compleja que no permite que el país se detenga en términos de movimiento. Entonces necesitamos también mantener la calma, mantenernos alerta y mantenernos reflexivos. Del Ecuador. Hasta aquí, analistas de la noticia. Buenas tardes.